Tema Bacillus anthracis o el bacilo del antras. Uno de los agentes que marca dentro de la línea del tiempo en los descubrimientos de la microbiología, y fue por allá en 1870 cuando Robert Koch logra demostrar la cadena de transmisión y el mantenimiento en los rumiantes, y fue posteriormente Louis Pasteur cuando realiza un estudio de caso control en rumiantes vacunados y en rumiantes no vacunados, y después de suministrarle el inóculo, los rumiantes que no estaban vacunados son los que finalmente demuestran el desenlace fatal de la enfermedad por el anthrax. Siendo así, la importancia de este agente microbiano va determinado porque es utilizado como un arma biológica o como bioterrorismo. No solamente este agente funciona como tal, se encuentra en el grupo la Francisella tularensis, que no es estudiada dentro del bloque de microbiología, por lo menos en América Latina, porque no es endémico. Burkholderia pseudomallei, Stenotrophomonas maltophilia, o los agentes que producen la mieloidosis. También se encuentra la Bartonella y otros muchos más. Pero el que más resalta en el grupo por bioterrorismo es el bacilo del antras. ¿Qué podemos recordar? Bueno, por allá en la Primera Guerra Mundial fueron los alemanes quienes utilizaban el mecanismo de infectar el ganado de los países enemigos o contaminaban los alimentos de los rumiantes, ganado ovino, ganado caprino, ganado porcino, para que efectivamente se mantuviera la cadena de transmisibilidad en esas regiones. Luego en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se lanzaron de vivos y aceleraron todos los procesos de estudio con respecto a este agente microbiano. Lo caracterizaron, lograron ver cómo se mantenía en los cultivos, en los laboratorios, y nada más lograron aplicar este agente en 10.000 prisioneros que luego demostraron que efectivamente funcionaba como un arma biológica, puesto que todos murieron. Y es aquí donde se ve que luego los japoneses utilizan este elemento contra las tropas rusas. Y para terminar de esclarecer el proceso de arma biológica, fue por allá en el 42 cuando los británicos quisieron demostrar el grado de letalidad y utilizaron una isla. Si mal no me equivoco, son las que quedan al norte de Noruega. Y lograron contaminar todos los elementos vivos, por lo menos que son reservorios para bacterias, en ese lugar. Les tomó 10 décadas a los británicos lograr desinfectar totalmente la isla. Es decir, fue un proceso complejo. Y para culminar con este tópico de al menos los eventos claves de la historia en relación a este microorganismo, por allá en el 79 en Moscú se observó que hubo un brote importante, puesto que hubo exposición al anthrax y hubo consumo de una carne contaminada. Entonces, se vieron dos manifestaciones clínicas importantes de la enfermedad: el anthrax cutáneo y el anthrax digestivo. Fue aproximadamente 79 casos que se registraron por anthrax gastrointestinal y 17 casos de anthrax cutáneo. Y esto se vio o se observó, puesto quienes inocularon esto en el país ruso utilizaron 10 kilogramos de esporas de Bacillus anthracis grado militar. Es decir, para que una población entera muriera totalmente. Y el último,
que es donde resaltan los libros, que por puesto que hay endemicidad en ese país, fue el brote del 2001 en Estados Unidos. Solamente hubo 11 casos por inhalación, y esto es porque inocularon las esporas en cartas. Entonces, las personas que se encargaban de llevar el correo fueron los que lograron desplazar las esporas para que llegaran a personas de alto grado militar o de alto mando en el país y se produjera de algún modo un caso de bioterrorismo. Siendo así, entonces vamos a observar, vamos a revisar los componentes que forman parte de este agente microbiano. Llamará mucho la atención es la producción de toxinas, la presencia de cápsula y las formas de presentación y las vías de llegada al organismo. Son estos 4 componentes que vamos a enfocar en la clase. Las características microbiológicas que se destacan o que se pueden señalar en relación a este patógeno pueden dividirse en 2 grados. Aquellas que se manifiestan in vivo, es decir, durante la infección, o aquellas in vitro cuando son cultivadas en el laboratorio. Lo primero que deben tomar en cuenta es las 2 imágenes que están a su mano derecha. Tenemos 2 tinciones de Gram y lo que deben tomar en cuenta del Bacillus anthracis es lo siguiente. Bacilo Gram positivo de extremos romos, es decir, lineales, no poseen forma elipsada u ovalada, extremos romos, cuyas características que en laboratorio se pueden ver la presencia de esporas, cosa que in vivo o durante la infección no se puede observar. ¿Por qué razón? Las condiciones de laboratorio le están indicando de que la presencia de todos los nutrientes, el cual necesita para crecer en los tejidos, no están. Y le indican de que las condiciones de oxígeno de los tejidos no es la misma que se puede emular en el laboratorio. Es por tanto que el proceso bacteriano se tiende hacia la esporulación y donde se pueden ver esporas subterminales y esporas centrales. A diferencia de los bacilos gram positivos anaerobios, que lo vamos a ver terminales que parecen deditos de tambor, o en el caso del Corynebacterium diphtheria. Bien, otra de los elementos que podemos agregar aparte de los extremos romos es que pueden verse de forma aislada, en forma duplicada o en una larga cadena, como si fuese una serpentina. Yo les he mencionado en distintas características microbiológicas de distintos microorganismos que estos son los patrones que van a ayudar a deducir rápidamente un criterio clínico. Vamos a volverlos a repasar. Si yo veo cocos gram negativos en forma de granitos de café, estamos hablando de un gonococo. Si yo veo un diplococo gram positivo, estamos hablando, y que además tiene una forma lanceolada, ovalada, estamos hablando de un neumococo. Y así, en este caso, cuando se ven serpentinas por los extremos romos alargados, estamos ante la presencia de un Bacillus anthracis. Las esporas, ya les mencioné, no se van en la muestra clínica, puesto que las condiciones de crecimiento y proliferación son muy distintas a las del laboratorio, cosa que sí vamos a ver en el laboratorio. No es normal que ustedes hagan una tinción de Gram y rápidamente se van a ver las esporas. No. En el laboratorio se utiliza una tinción especial llamada verde de malaquita. Entonces, patógenos esporuladores
mandar a hacer tinción de verde malaquita. Tomar en cuenta en esto, por favor. Hay un comportamiento bifásico con respecto a la carga bacteriana, que va a ser mayor en las heridas, en la presencia de ganglios, o van a ser identificados en estos órganos, y puede incluso llegar a generar una viremia. Es decir, pueden encontrarse en circulación sanguínea. Sin embargo, tomen en cuenta lo siguiente. La bacteremia puede llegar a ser tan alta esta carga microbiana que se puede detectar en los tejidos periféricos, cosa que normalmente no lo hacen la estafilococcemia o la streptococcemia. Cuando un paciente tiene una bacteremia o una sepsis, el momento de llegar a tomar esta muestra es tan crucial que va a depender de los picos febriles, el momento que va a tomar la muestra, y esto hace que efectivamente no van a conseguir el microorganismo en tejido periférico. Nada como hacer una muestra de sangre periférica, se hace un frotis, se tiñe con gran y rápidamente vamos a ver los estafilococos. No, no va a suceder en estos gram positivos. En el caso de Bacillus anthracis sí es normal que se haga la toma de una muestra sanguínea periférica, se haga un frotis, tinción de gran, y efectivamente sí se va a ver una carga incluso elevada de Bacillus anthracis. Y esto es debido al tropismo. Esta bacteria tiene afinidad por llegar a lugares aislados en los tejidos, miembros superiores e inferiores, y sobre todo la periferia, pues recordemos que tiene predilección o tiene tropismo por el tegumento. La cápsula, otro elemento importante, es una cápsula proteica que está codificado en el plásmido FOXO2 o PXO2 y cuyo elemento principal es la presencia del ácido D-poliglutámico. Es aminoacídico y este tiene una función importante en la secreción de los elementos toxigénicos. La cápsula la vamos a ver in vivo y no in vitro. ¿Por qué razón? Los operones o los elementos transcripcionales que van a inducir los componentes patogénicos se van a expresar in vivo. Aquellos que son necesarios para la supervivencia y el mantenimiento van a ser in vitro. ¿Cómo podemos ver la cápsula? En el laboratorio. Tinciones de contraste utilizando azul de metileno o un simple ensayo de IFI. Recuerden que ya les mencioné que es un elemento de bioterrorismo, entonces hay que tener normas de bioseguridad para el diagnóstico de esta bacteria. El diagnóstico a través de PCR es muy utilizado en este microorganismo y sobre todo llevado a cabo por los programas del CDC. Vean abajo en las características de cultivo, donde se ve que las colonias son adherentes y se ven como de cristal molido. Tanto así que la formación de surcos bacterianos en la colonia le da un aspecto que se llama cabeza de medusa a la colonia bacteriana que se genera cuando se cultiva este microorganismo. Otra cosa o elemento importante que deben destacar, no hay motilidad y no hay patrón de hemólisis, cosa que sí hay en bacilos serios. En láminas previas ya les he dado luces acerca de dónde se puede obtener la infección. Con las características que les he dado, cabe destacar o cabe resaltar que la bacteria es de vida edáfica, es decir, vive en la tierra. Pero dado a sus características de poder esporular, tiene la capacidad de vivir en dos estados, en la forma vegetativa o la forma de germinativa o del proceso de germinación, o puede vivir bajo la forma de latencia con el proceso de esporulación y vivir como una espora. Vamos a recordar
a grosso modo, forma muy sencilla, la esporulación. Cuando la bacteria detecta que hay falta de nutrientes como la alanina, cambios en el pH, aumento de temperatura, disminución de la W, condiciones específicas, falta de nitrógeno, ella dice, bueno, hay que mantenerse y sobrevivir en el ambiente. ¿Cómo lo hace? Generando una copia del cromosoma o del material genético o del genoma con un número reducido de ribosomas que están cubiertos por una capa de peptidoglicano y proteínas semejantes a la queratina, y que finalmente el componente externo va a estar formado por ácido dipicolínico. Y esta es la característica más especial que le va a permitir mantener una estructura deshidratada y que sea viable por los siglos de los siglos. Y así es como se ha visto que la capa del permafrost en los polos que se han venido derritiendo han generado este tema en boga de que ahora están apareciendo esporas y cepas de Bacillus anthracis que se creían totalmente extintas, pero que realmente permanecieron congeladas ahí durante todos estos siglos. Si ven ustedes en la lámina, vamos a repasar los números. Dice, número 1, la bacteria conocida como Bacillus anthracis produce esporas latentes, es decir, la forma no activa, y puede vivir en el medio ambiente. Esto confiere una característica que la vamos a llamar persistencia. Y esto es que la bacteria se tiene que mantener en el ambiente. Pero si efectivamente la bacteria necesita un sustento de nutrientes y un organismo vivo para multiplicarse, ¿cómo es que permanece en el ambiente? Bien, hay una teoría, y se mantiene, que la bacteria vive en ciclos de multiplicación y de esporulación. ¿Cómo es esto? Los animales que viven en las tierras, en los campos, donde hay ganado vacuno, ovino, porcino, equino y caprino, como lo vemos en la imagen de la izquierda hacia abajo, ellos son los que se van a encargar de pastar, de rumiar y de mantenerse en el ambiente, y pueden tomar la bacteria y son los que se van a encargar de diseminar y ayudar a persistir la bacteria en todos estos lugares donde puede haber endemicidad de la enfermedad. Ahora, hay algo muy interesante. Colóquenlo como un dato ameno. Solo con la presencia de agua o de agua de lluvia, en todo caso, por eso es que esta bacteria se consigue en los desiertos o en los lugares áridos, solo la presencia de agua de lluvia puede hacer que la espora germine. Si los animales toman la bacteria, vamos a llamar ahora el proceso, ya no es persistencia, sino el proceso de infección. Fíjense el número 2. Cuando la espora ingresa en el organismo de un animal o una persona en un lugar rico de agua, azúcares y otros nutrientes, pueden activarse y se convierten en células activas en crecimiento. Aquí debemos enmarcar que los animales herbívoros o los rumiantes que se van a infectar por estar pastando en las zonas del campo, se van a contaminar. Y el hecho de que la bacteria ingrese por la vía oral puede causar infección orofaringea y gastrointestinal, que finalmente le va a llevar la muerte al herbívoro, al animal, a la bestia. ¿Qué se va a ver? Un sangrado nasal, y puede haber sangrado intestinal y bucal. ¿Esto qué va a provocar? Que entonces el animal que está sufriendo, que está, no vamos a llevarlo en estado terminal porque no es así, que ya está agonizando, se va a encargar de llevar y de transmitir la bacteria hacia lugares donde no había contaminación. Los estudios microbiológicos del suelo han demostrado que los lugares adyacentes o cercanos o aledaños
al cadáver de los animales que mueren por antras, puede haber una carga microbiana de 10 a la 4 a 10 a la 6 esporas por gramo de suelo una vez que el animal fallece. El material saprófito, ahora, del animal, del cadáver en descomposición, va a encargar de darse todos los elementos o los sustentos necesarios para que se pueda mantener la infección. Y finalmente, vamos a ver que puede haber un proceso de difusión. Recuerden los tres componentes: persistencia, infección y difusión. Y aquí juegan otros elementos del ecosistema para que se mantenga. Caso número 1. Las moscas pueden llevar la bacteria a través de vía mecánica en las patas del invertebrado. Por otro lado, las moscas o los mosquitos hematófagos que hayan en el campo se van a encargar de transmitir la bacteria, puesto que en el estómago del invertebrado, en este caso de los mosquitos, hay sangre, entonces todavía la bacteria puede alimentarse de ese proceso, de esos nutrientes. También los animales, como la vía de entrada fue la boca, el tracto gastrointestinal, las deposiciones del animal puede diseminarse a través de las hojas que se encuentran en el campo. Y aquí van a jugar un papel muy importante el ganado ovino, es decir, las ovejas, el ganado equino o los caballos y el ganado caprino o las cabras respectivamente. Y finalmente, otro componente propio del ecosistema es que las aves de rapiña, cuando ya el cadáver de la bestia está en descomposición, el trasladar tejido muscular del animal de un lado hacia otro, como lo hacen las aves de rapiña, es un evento importante para ayudar a diseminar la bacteria que finalmente va a terminar en esporulación. Es amplia esta teoría, pero es sustentable y permanece vigente hasta el día de hoy. Finalmente vamos a leer el número 3. Al volverse activa las esporas, la bacteria puede multiplicarse, distribuirse en el organismo, producir toxinas, sustancia venenosa y causar la enfermedad grave o la muerte del animal. Estos elementos son importantes a considerarlo, puesto que son los que van a ayudar, y de aquí a tomar medidas necesarias, sobre todo yo sé que ustedes van a ser médicos, pero hay que saber también de zoonosis y del mantenimiento de los animales para evitar brotes epidémicos en las comunidades donde ustedes se vayan a encontrar. Seguiremos discutiendo ahora los elementos patogénicos que van a representar esta enfermedad. Les pido nuevamente disculpas porque me salté este paso. Para fijar lo que hemos visto en la lámina anterior, volvemos a repasar el ciclo biológico. Todo parte desde la espora. Para que pueda llegar o mantenerse en el humano, la espora primero tiene que ser ingerida por las bestias del campo, a través de alimentos, de aguas, incluso la aerosolación cuando están pastando en el suelo. Cuando llega la bacteria al animal, tiene que haber una germinación y multiplicación, sobre todo en los ganglios linfáticos y en el vaso. Se van a ver formas vegetativas y luego cuando el animal muere por el colapso, efectivamente por la apoptosis del sistema vascular, por los daños del sistema inmune, el perfil inflamatorio, hacen que el animal finalmente tenga un desenlace fatal. Esta muerte va a causar que luego hayan formas vegetativas que quedan liberadas y igualmente se van a encontrar en el animal, en la nariz, en la boca e incluso en la sangre que derrame el mismo. Y va a empezar nuevamente ese eje entre germinación, esporulación, esporulación, luego germinación y así sucesivamente. En todo este trance o en todo este proceso puede haber tres formas de que lleguen al humano.
a través de la vía pulmonar o de la inhalación, a través del consumo o por la vía gastrointestinal, al consumir carne contaminada y agua contaminada, o a través de las lesiones cutáneas. Si observan en la parte superior del ciclo biológico, también las moscas o los invertebrados hematófagos son los que se pueden encargar de mantener la transmisión hacia otros animales o incluso que llegue a transmitirla al humano a través de la picada. Antes de pasar a los elementos patogénicos o propiamente los toxigénicos, vamos a revisar las tres formas de presentación de la enfermedad: la forma cutánea, la forma respiratoria y la forma gastrointestinal. Además de considerar este proceso infeccioso como bioterrorismo, también se considera el antrax o el carbunco como una enfermedad por exposición, donde puede haber interacción en los ambientes agrícolas, en el contacto con los animales, con el suelo y con alimentos contaminados. De esta forma, hasta el momento, y hasta que no se demuestre lo contrario, hay tres formas de presentación de la enfermedad, o tres formas de transmisión. Las mismas, al mantener la transmisión, son las que llevan a la presentación de la enfermedad. Forma cutánea o de inoculación, forma respiratoria a través de la inhalación y forma gastrointestinal a través de la ingestión. Vamos a revisar primero la cutánea. Esta puede aparecer debido a la implantación en el cuerpo, debido a la manipulación o el trabajo en industrias que trabajen con cueros, con lanas e incluso con cadáveres contaminados. Esto es fácilmente para identificar qué pacientes pueden ser potenciales para esto. Aquellos que trabajen en industrias, sobre todo en el área agrícola, los pastores, la gente que trabaje con cárnicos, en mataderos o incluso plantas procesadoras de alimentos. La forma cutánea deben tener claro que es la que representa la mayoría de los casos, el 95% de los mismos. Aún tratando esta forma, puede haber una tasa de mortalidad del 5 al 20%. De esta forma también los animales se van a encargar de mantener el ciclo para poder que se genere esta forma de transmisión y finalmente la forma de presentación de la enfermedad. Tomen en cuenta que si hay una microabrasión en el tegumento, hay probabilidad que se establezca el proceso infeccioso. Tenemos la forma de transmisión inhalatoria para generar la forma de presentación de la enfermedad respiratoria. Esta ocurre cuando hay inhalación o generación de aerosoles y se toman las esporas debido al trabajo que tenga el individuo. Tomar en cuenta, el 5% de todos los casos de antrax mundial es de esta forma de presentación respiratoria. Pero es la forma más letal, puesto que la mortalidad de la persona que adquiere esta forma es del 90%. Siempre tomar en cuenta que la mayoría se deben a procesos industriales. Y finalmente tenemos la forma de transmisión de consumo, que la lámina dice que es infrecuente, pero que tiene su repercusión. La forma de presentación gastrointestinal es muy rara, pero sin embargo tiene una elevada mortalidad, es de casi del 50 al 75%, y muchos de los brotes que se han registrado es producto de esta vía. Tomen en cuenta también que al igual como se presenta en los animales, como les mencionaba en las láminas anteriores, que primero había un consumo y había una manifestación orofaringia,
y podía haber también una manifestación propiamente gastrointestinal, con un periodo de incubación de 2 a 5 días se establece el proceso infeccioso. Es decir, tomar en cuenta que cada día va a representar una forma de establecer la letalidad y la forma del mantenimiento en el ambiente. Se cree que la vía cutánea es la que, o lo que han revisado los expertos, es que ayudan a transmitir la bacteria en las poblaciones. Así como se han ocurrido los brotes previos, se cree que van a ocurrir más en el futuro. De esta forma, vamos a pasar a revisar los elementos patogénicos que influyen en el proceso infeccioso. En la siguiente imagen les estoy mostrando la forma cutánea del anthrax o del carbunco. Recuerden que este es el 95% de los casos humanos, por ende es lo que más deben asociar a esta enfermedad. Ella se va a presentar de la siguiente forma. La lesión va a empezar, o el lugar donde se establece el microorganismo, se va a ver primero una pápula, que luego se va a convertir en una vesícula, es decir, va a haber contenido del suero, y que después de 2 a 6 días se va a convertir en una escara, como ustedes lo ven en la imagen, que va a ser hundida, es decir, que va a ser consumida, que va a haber un espacio vacío que se va a formar y que cuya característica es de color negro o por la formación de melanina, y esto es producto del proceso de necroptosis debido a los agentes toxigénicos. Como además pueden, si se acercan un poco más a la imagen, fue algo lo más posible que conseguí. Van a ver que los extremos de la lesión de la escara se ven redondeados y hay la apariencia, y efectivamente está compuesto por la presencia de un edema, y que esta forma está muy ampliada y la van a acompañar pequeñas vesículas. Se dice, y esto es lo que refieren los casos donde se han visto la mayoría, puesto que aquí nacionalmente no hay estos casos, es que la lesión es frívola. Es decir, no genera ningún tipo de dolor. Si se toca al tacto, no genera una especie o una sensación de dolor. Y esto se explica es porque hay una presencia de un edema. Si llega a haber un dolor en el extremo de la lesión, en el límite de la lesión, es porque hay una infección secundaria y esto se debe a la microbiota de la piel. Puede coinfectarse con un estafilococcus aureo, con una cándida o con un difteroide. Tomar en cuenta que estas lesiones se van a presentar más en la cabeza, en el cuello, en los antebrazos, en las manos, y esto es porque estas zonas son las que son más expuestas, y como ya les mencioné que aparte de bioterrorismo, es una enfermedad de tipo ocupacional por implantación. Los lugares que estén más aislados o más expuestos son los que van a ser posibles lugares donde aparezcan más o con más frecuencia las lesiones. Esto es lo que se explicaba al inicio del Zika. Bueno, efectivamente, porque hay una disfunción en la relación al género, porque hay más mujeres infectadas que hombres. Bueno, la explicación que dan los epidemiólogos es porque las mujeres aparecen con mayor superficie corporal expuesta. No. Los estudios de metagenómica dieron a conocer luego que hay una especie de bacterias que se encuentran en la superficie del cuerpo y que producen un determinado perfil de ácidos grasos que va a ser quimioatrayente para los mosquitos o insectos hematófagos. En este caso, en el modelo bacteriano, no es que hay una adaptación especial, simplemente hay una microabrasión en la piel, hay un deterioro en la continuidad epitelial de la piel, y
automáticamente, si hay interacción o la llegada de una espora o de la forma vegetativa de la bacteria, se instaura el proceso infeccioso. Contaremos como determinantes de patogenicidad principales la presencia de una cápsula, que la ven en las imágenes a la derecha, con un marcaje indirecto con fluorescamina o con presencia de fluoróforos. Vemos que la cápsula, que tiene actividad antifagocítica, más adelante le voy a explicar otra función que posee, es en cuyo plásmido es necesario para que se mantenga, evidentemente, el proceso de patogénesis. Esta va a evitar que no sea identificada por los macrófagos o por los polimorfonucleares, y así evade la respuesta del sistema inmunológico. De igual forma, en otro plásmido de la bacteria se van a encontrar tres componentes termolábiles, es decir, que con aplicación de temperatura las toxinas mueren. Tenemos antígeno protector, el factor letal, pero que cuando el factor letal se une al antígeno protector se convierte en toxina letal, y cuando el factor edema se une al antígeno protector, entonces lo vamos a llamar la toxina del edema. Ahora sí, en función, vamos a describir los eventos moleculares que se le adjudican a la actividad toxigénica de los factores solubles que produce el Bacillus anthracis. Antes de tomar en cuenta los elementos estructurales de la toxina, hay que resaltar que la cápsula, a pesar de la actividad antifagocitaria y que está codificada en el plásmido FOXO2, tiene un papel importante en la capacidad toxigénica. Estas estructuras lineales de ácido de poliglutámico van a ejercer una actividad de carácter de filtro unidireccional, puesto que la naturaleza de los aminoácidos tiende a comportarse lineal en estructura primaria, y eso es como está fijado en la membrana externa de la bacteria, va a ayudar a que de alguna forma, cuando se logran traducir los elementos solubles de las toxinas, van a salir de tal forma que permite que la bacteria no se destruya cuando los esté produciendo. Voy a citar un ejemplo que ocurre en el caso de Corynebacterium para que entiendan de qué es lo que estoy mencionando. Corynebacterium o los difteroides prácticamente, el Corynebacterium difterie tiene la capacidad de que algunas cepas son toxigénicas y algunas no son toxigénicas. En el caso de las toxigénicas es porque han adquirido el fago que les va a permitir poder expresar la toxina difterica. ¿Qué sucede aquí? Cuando el paciente está infectado con difteria y se le da el tratamiento antibiótico, el target o el blanco se va a inhibir y la bacteria va a morir finalmente. Sin embargo, los elementos toxigénicos que estaba produciendo Corynebacterium difterie quedan aún vigentes, ahora en circulación, porque ahora la bacteria se ha alisado, se ha destruido producto del antibiótico. En este caso, la bacteria no tiene que sufrir ningún tipo de autolesión, ningún tipo de autodestrucción para poder generar los productos solubles. Simplemente los produces y la cápsula es quien se va a encargar de dirigir para que llegue al espacio extracelular, en este caso en circulación o en tejido del huésped. Ahora sí, vamos a los elementos propiamente estructurales de las toxinas. Tenemos PA, antígeno protector, LF, factor letal, y EF, factor edema. Son tres elementos o tres factores solubles que se van a producir y que están codificados en el plásmido FOXO1.
Vamos a hacer primero énfasis en el elemento de antígeno protector y es porque es el que más produce la bacteria, y cuando veamos la relación entre este comparado con los otros dos es mucho mayor. Su peso molecular es de 83 kilodalton y la característica o lo que va a llamar la atención es que ella forma una estructura de inserción en la célula que primero le va a dar el lugar a la interacción con el receptor y esto va a permitir luego que interactúe con las otras enzimas. Cuando se unen los varios factores van a actuar como enzimas catalíticas. Primero, el antígeno protector tiene que entrar en interacción con el marcador tumoral del endotelio número 8 y con la proteína de morfogénesis capilar GMG2. Estas se van a expresar, ejemplo, corazón, músculo, células de la inmunidad como los macrófagos, pulmón y puede ser, en algunos casos, en el cerebro. Cuando ella llega a este receptor, se va a encargar de clivar o de escindir al antígeno protector una furinoproteasa que se va a encontrar en la matriz extracelular. Esta furina va a volar el componente que pesa 20 kilodaltons y por eso se ve la esferita azul que va hacia arriba, que en todo caso tendría que pasar en la imagen como PA20. Y en los receptores queda todavía el componente que pesa 63 kilodaltons. Luego, esta interacción por reacción estocástica, movimiento browniano, fluidos, empieza de forma individual a reunirse varios elementos que se han agregado a la matriz extracelular de la célula. Va a contribuir como el elemento las balsas lipídicas o los RAF lipídicos. Ellos van a formar una estructura que se llama el preporo. El preporo va a consistir en el elemento de 63 kilodaltons que ha quedado en la membrana, junto a los receptores, a los que yo les dije, al TAN8 y al GMG2, y tiene que formar una estructura de complejo heptamérico que se denomina disco sombreado. Esta estructura va a estar compuesto por 7 elementos de 63 kilodaltons del antígeno protector. Junto a las balsas lipídicas se van a encargar de mover y de agrupar o de generar esta asociación. Después que se forma el disco sombreado, por movimiento también estocástico, van a llegar los elementos del factor edema y el factor letal. Tiene que haber una relación de 7-3, es decir, 7 elementos del antígeno protector más 3 elementos, o bien sea del factor edema o del factor letal. Una vez que ocurre estas interacciones, comienza a generar el proceso endocítico mediado por clatrinas. Y una vez formado el endosoma, por tráfico vesicular, a medida que va descendiendo aguas abajo la vesícula, el endosoma va a adquirir un ambiente de tipo ácido. Esta disminución del pH o esta acidez de la vesícula va a generar una conformación espacial en la estructura del heptámero con los factores y finalmente este complejo se va a encargar de generar un poro en la vesícula y como consecuencia los factores edema y letal van a salir de la vesícula para llegar al citoplasma celular. Una vez en el citoplasma tienen que alcanzar sus targets
o sus objetivos celulares para generar el proceso toxigénico. Les aclaro, una vez que llegan estos factores hacia el citoplasma ya dejan de llamarse factores, ahora se llaman toxinas. Hablemos primero del factor edema, o en este caso ya toxina del edema. Pesa 89 kilodaltons y es o cuya denominación bioquímica se nombra como una adenilato ciclasa dependiente de calmodulina. Varios, por así decirlo, de las regiones o de los dominios de esta toxina se van a encargar de unirse a la calmodulina y en presencia de ATP se van a encargar de distintos efectos en la célula. Primero, si la toxina del edema ha sido liberada en células del sistema inmune, va a disminuir la función de la fagocitosis y va a disminuir la propiedad de fagocitosis de esporas inducido por los polimorfonucleares. A su vez, a los neutrófilos va a inhibir la quimiotaxis, fagocitosis, la producción de superóxido y propiamente la actividad microbicida. Otro efecto que también los antiguos científicos lograron descubrir era que se inhibe la producción de TNF-alfa, pero por otro lado se estimula evidentemente la producción de interleuquina 6. Además de los efectos en las células del sistema inmune y las otras que se generan en distintas células del cuerpo, es que se bloquea la activación de las vías ERK, JNK y la activación de la proteína quinasa A. A grosso modo, en vista de la inmunidad innata, se suprime la producción de citoquinas y por ende la activación general de la respuesta inmune. Y se va a activar curiosamente una proteína llamada EPIC1 que está involucrada en la inhibición de la fagocitosis de las células de los macrófagos alveolares y aquellas que son derivadas de los monocitos. También se va a evitar la proliferación de las células T y como efecto a modo sistémico se va a ver que va a alterar la propiedad de protección de la barrera endotelial, va a producir coagulopatía y va a generar hemólisis. Por otro lado, tenemos entonces el factor letal o la toxina letal, cuya estructura pesa 90 kilodaltons y a modo bioquímico recibe la denominación como la metaloproteasa de zinc, que es muy específica y su función es escindir las quinasas de la vía de las MAP quinasas. Esta es la mayor actividad. Si se entiende en un contexto celular que inhibe la vía de las MAP quinasas, es decir, que todas las vías de señalización celular que logren las toxinas ingresar en las células, se va a alterar cualquier respuesta y por ende proliferación, diversificación, señalización, regeneración y se alteran todos los procesos de muerte programada celular. Una de las cosas muy interesantes, o que aún los libros de microbiología médica no describen, pero que sí lo hace la bibliografía actualizada, es que la actividad de escindir o de metaloproteasa es porque va a dañar la región N-terminal que es rica en prolina de la vía de las MAP quinasas que está justamente al lado de la actividad quinasa en estas proteínas. Al dañar la actividad quinasa se va a evitar cualquier interacción de tipo proteína-proteína. Ahora, si esta toxina llega a las células del sistema inmune, va a inhibir
por supuesto, al igual que la toxina del edema, la actividad de fagocitosis por los polimorfonucleares, por los macrófagos y por las células presentadoras de antígeno. Va a evitar la interacción también de proteínas aguas abajo, de la vía de las maquinasas, de la vía ERK1-2, la activación de la proteína JNK y la activación de la proteína P38. Todas estas quedan totalmente abolidas. Se va a inhibir la producción también de citoquinas inflamatorias para mantener la supervivencia celular y aparte, comparado con la toxina del edema, va a aumentar la permeabilidad de iones, específicamente del potasio, y va a depletar las reservas celulares de adenosíntrifosfato. ¿Qué va a generar esto? Una lisiosmótica. Célula infectada por la toxina letal se lisa totalmente. Además, en células del sistema inmune se va a inhibir también la expresión de los genes que forman el factor de transcripción del factor nuclear kappa de los linfocitos B. En otras células va a producir apoptosis y a modo general, a modo sistémico, como ocurre en la toxina del edema, va a producir hemólisis, hemorragias y daño vascular. Como ya les expliqué, los métodos diagnósticos y el flujo que tiene que hacerse en cuanto a la identificación del microorganismo con las características microbiológicas para hacer una correlación más rápida, caemos finalmente en las medidas de control del Bacillus anthracis. Recuerden esto, muchachos. Cualquier medida de protección y de bioseguridad siempre va a prevalecer primero la vacunación sobre cualquier esquema, uso de sustancias desinfectantes, líneas de protección e incluso equipo de material de protección personal o EPP. Vacuna va a determinar desde la época de Jenner hasta los futuros milenios que inducir una respuesta de tipo humoral en el organismo será la mejor forma de protegerse contra cualquier enfermedad infecciosa. En este caso, tenemos la vacuna de Biotraz, una vacuna que es producida, si no me equivoco, por la China, Rusia y los Estados Unidos. Tienen la fórmula. La composición de la misma se basa en un conjugado proteico antigénico del antígeno protector. De manera entonces que cuando llega la bacteria al organismo y se empiezan a sintetizar los elementos primarios o tempranos para la producción de las toxinas, como es el antígeno protector, la respuesta humoral o los anticuerpos que se generen debido a la vacuna van rápidamente a neutralizar y a ozonizar estos componentes, y ahora el heptámero que iba a interactuar con el factor edema o el factor letal ya no podrá hacer, y por ende o por consiguiente o como consecuencia ya no habrá la formación del preporo, ni la formación del poro, ni la endocitosis para luego causar un efecto celular. Se requiere que la vacuna, como efecto profiláctico, es decir, de prevención, se pongan aproximadamente 5 dosis de la vacuna con los esquemas que tiene diseñado cada país. Como esto es una vacuna específica y especial, solamente está destinada para personal militar, para veterinarios, para personas que trabajan con textiles específicamente derivados de herbívoros, y las personas que trabajan en laboratorios de investigación relacionados a Bacillus anthracis o con laboratorios de bioseguridad de tipo 4 y 5. Se dice que cuando una persona ha estado expuesta al Bacillus anthracis o ya se cree que está desarrollando el proceso del carbunco, la dosis para la vacuna posexposición
solamente se administra en 3 dosis. En la semana que se cree que se contagió, a las 2 y luego a las 4 semanas. ¿Por qué razón? Se cree que no hay un efecto protector y que más bien el suministrar el antígeno protector no generaría ningún tipo de beneficio al paciente que ya ha estado expuesto. Se deja que en algún momento también la misma infección contribuya a la formación de los anticuerpos, pero sin suministrar tantas dosis. Lo que sí se recomienda es que la vacuna post-exposición tiene que ir acompañada del tratamiento con ciprofloxacina, con doxiciclina y penicilina, que tengan un rango de aproximadamente 60 días de tratamiento. Y esto es por la elevada carga bacteriana que yo les explicaba al inicio. Otra de las cosas que se debe tomar en cuenta como medidas de control ya después del tema de vacunación es que efectivamente las personas que trabajen en los textiles o en los lugares tengan a modo preventivo, como es el caso ahorita que estamos viendo en la pandemia, el uso del N95 o del N100, que haya suficiente espacio de ventilación en los lugares donde se cree que haya fuentes de infección. Y se acompaña otra medida que también estuvo presente durante el transcurso de la pandemia, que no se realizara la necropsia a los pacientes que fallecieran, porque evidentemente iban a ayudar a diseminar el proceso de diseminación en el ambiente por medio de la bacteria. Se prefiere que automáticamente los pacientes que fallezcan por carbunco o por antras sean incinerados para evitar la diseminación de los mismos. Tomar en cuenta un buen equipo de protección personal, el personal de salud, que trabaje en espacios o lugares donde haya casos de Bacillus anthracis es más que suficiente, y no se necesita que las personas lleguen a desarrollar cuarentenas ni aislamientos, puesto que evidentemente no hay una transmisión antroponótica, es decir, de persona a persona. Solamente se recomienda que esto sea para veterinarios que trabajen con infecciones enzonóticas, es decir, que se transmite directamente entre animales. Bien, muchachos, esto ha sido la clase de Bacillus anthracis. Espero que la repasen y la estudien y aprendan suficiente de este tema.